En las diferentes historias de las tortugas ninja, Donatello es uno de los personajes que ha pasado por algunas de las situaciones más difíciles. A pesar de que no es la tortuga más fuerte ni la de mejor suerte, sí es la más inteligente y esto le ha ayudado a superar sus dificultades. Esta es una recopilación de las peores cosas que le han pasado a Donatello en diferentes series y cómics de las tortugas ninja. Quédate ahí. Oh, Shell Shock. Donatello pierde su caparazón. La mutación de las tortugas ninja les dio la capacidad de curar rápidamente sus heridas, pero no son inmortales ni están a salvo de fracturas graves. Tampoco pueden reconstruir partes de su cuerpo que hayan sido cortadas. Si bien el caparazón es la parte del cuerpo más fuerte de una tortuga, no es indestructible. Si a una tortuga se le fractura el caparazón, puede comprometer sus órganos internos y hasta costarle la vida, ya que no es una coraza externa, es parte de su propia estructura ósea. Por daños en su caparazón, Donatello estuvo a punto de morir en el arco argumental del ataque al Tecnódromo, en el cómic de las Tortugas Ninja publicado por IDW. Donatello se hace aliado de Destructor para luchar contra Krang, pero tiempo después lo traiciona. En respuesta, Destructor les ordena a Bebop y a Rocksteady que terminen con su vida. Donatello se encontraba solo con Metalhead en su laboratorio. De sorpresa, llegan Bebop y Rocksteady. Ambos intentaron defenderse de ellos, pero no estaban preparados para pelear. Además, la fuerza de los dos villanos los superaba con creces. Mientras Bebop sujetaba a Donatello, Rocksteady le da un fuerte golpe con un mazo en su caparazón, haciéndolo pedazos. Sin embargo, el golpe no mató a Donatello, pero casi. Quedó en un estado muy grave, y si no se hacía algo pronto, podría perder la vida. Mientras el alma de Donatello estaba de camino hacia el más allá, Splinter medita para viajar al mundo astral y evitar que cruce la luz. Cuando lo consigue, el alma regresa a la mente de Donatello y esta es transferida al cuerpo robótico de Metalhead. Más adelante, durante el arco argumental Venganza, el clan Amato y el clan del Pie se enfrentan en un ritual llamado The Gauntlet. En ese momento, Donatello todavía era un androide y junto a sus hermanos se enfrentan a varios mutantes del clan del Pie al mismo tiempo. Metalhead Donatello usó todas sus armas y sus habilidades, pero estaba guardando lo mejor para Bebop y Rocksteady. Les da el golpe de gracia, autodestruyéndose en una poderosa explosión que hace regresar la conciencia de Donatello a su cuerpo físico que ya se encontraba recuperado. Durante el tiempo que estaba en coma, el profesor Honeycutt, más conocido como Fugitoid, operó el cuerpo de Donatello con la ayuda del mutágeno y le implantó un caparazón artificial a prueba de balas. Donatello es comido vivo por ratas. En el cómic Urban Legends, un universo alterno de las tortugas ninja, Donatello sufre una de las peores cosas que le han pasado a un personaje en los cómics. Es comido vivo por ratas. Un día cualquiera, los 4 hermanos estaban celebrando su cumpleaños y de repente ocurre una explosión cerca de Donatello, dejándolo al borde de la muerte. Con esa explosión comienza el ataque de un grupo de cyborgs liderado por Pímico, la supuesta hija de Destructor. Su misión era secuestrar a una de las tortugas y al maestro Splinter. Mientras lo llevaban en un helicóptero, Donatello recuperó la conciencia y con las fuerzas que le quedaban peleó contra los cyborgs, lo que lo hizo caer del helicóptero a muchos metros de altura, estrellándose contra el piso de concreto. Estrellado en el piso, Donnie usó el plano astral para pedirle a Leonardo y a sus hermanos que lo rescataran. Cuando volvió a su cuerpo, se dio cuenta de que no podía moverse, que no sentía nada del cuello para abajo. Vio una rata a su lado,
pero no podía hacer nada para quitársela de encima. Donnie no podía sentir si estas ratas estaban mordiendo alguna parte de su cuerpo. Cuando llegaron sus hermanos, solo encontraron un cadáver en los huesos y un caparazón totalmente destrozado. Sin embargo, notan que el esqueleto tiene 5 dedos en sus manos y pies, que es un poco más alto que Donatello y que además tiene restos metálicos pegados de los huesos. El esqueleto era de uno de los cyborgs que los atacaron. La armadura del cyborg era una bioarmadura de nanotecnología. Cuando ésta se estrelló en el piso junto con Donatello, tuvo que buscar un nuevo huésped para poder sobrevivir. Como el cuerpo de Donatello estaba cerca, se fusionó con él, creando un nuevo ser mitad cyborg, mitad tortuga. La conciencia de Donatello y del cyborg habitaban en el mismo ser. Donatello casi siempre tiene el control del cuerpo, pero a veces la conciencia del cyborg trata de controlarlo, haciendo que Donatello estuviera a punto de enloquecer en varias ocasiones. Donatello casi muere con la bomba de mutágeno. Cuando los Krang lanzaron la bomba de mutágeno sobre la Tierra en la serie animada de las Tortugas Ninja de Nickelodeon, las 4 tortugas se encontraban muy cerca de la explosión. Leonardo trató de salvar a sus hermanos lanzándolos lejos, y aunque en parte lo consiguió, el cuerpo de Donatello quedó gravemente dañado. Por fortuna, para él, estaba cibernéticamente vinculado con su robot Metalhead en su versión Mark II. Su mente y conciencia fueron transferidos al caparazón de Metalhead, creando al ser robótico conocido como Donbot. De ahí en adelante, acompaña a Rafael a sobrevivir en la nueva Tierra post-apocalíptica. Abril lo rechaza. En la serie de Nickelodeon de 2012, Donatello no disimula en demostrar su gusto por Abril. Tampoco disimula sus celos por Casey Jones, quien también se siente atraído por Abril. En este triángulo amoroso, Abril sigue la lógica natural, que es sentirse atraída hacia otro ser humano y no hacia una tortuga mutante, por lo que rechaza las insinuaciones amorosas de Donatello. Sin embargo, desarrolla un cariño profundo por él, pero sin ir más allá de una relación de amigos. Aunque Donatello fue rechazado y enviado a la friendzone por Abril varias veces, en otras ocasiones sí tuvo suerte y se llevó varios besos. El más explícito ocurrió en el vídeo musical de Gatito Helado, en el que parece que Abril besa en la boca a Donatello. Sin embargo, este video musical no es tomado como canónico, porque parece más un sueño o una alucinación de Miguel Ángel o del propio Gatito Helado que un evento de la realidad. Los besos entre Abril y Donatello también se dan en otras series de las Tortugas Ninja. Ambos personajes tienen cierta afinidad especial por su gusto por la tecnología, la ciencia y la investigación. Donatello muere tratando de proteger al maestro Splinter. El universo del cómic El Último Ronin es un futuro alternativo en el que solo una de las 4 tortugas ninja sobrevivió a un brutal ataque del Clan del Pie. Una de las tortugas ninja que murió fue Donatello. Todo comenzó cuando el maestro Splinter y Donatello viajan a Japón para encontrarse con sus viejos aliados del Clan Hamato y hacer un acuerdo de paz con Oroku Hiroto y el Clan del Pie. Hiroto acuerda con Splinter un lugar para encontrarse y firmar la paz. Cuando llegan Splinter, Donatello y sus aliados del Clan Hamato, notan que solo hay unos soldados del Pie. Uno de ellos les dice que Hiroto está por llegar, pero Splinter desconfía y prepara sus armas. En ese momento llega Hiroto con su ejército y les ordena atacar al Clan Hamato. Todo era una trampa. Donatello, Splinter y sus aliados se defienden valientemente hasta tomar la ventaja. En ese momento Hiroto ordena a sus arqueros disparar a Splinter y a Donatello. El comandante del Clan Hamato sugiere una retirada, pero Splinter está cegado por su deseo de venganza. Splinter ataca de frente a Hiroto y una lluvia de flechas cae sobre Splinter y Donatello, que fue detrás de él para defenderlo. Ambos mueren en el ataque. Su arma es la más débil. El bastón Bo, o simplemente Bo,
es el arma principal de Donatello. Es un bastón de madera de casi 2 metros de largo. Es un arma defensiva de largo alcance muy efectiva, capaz de controlar la distancia entre Donatello y sus enemigos. El primer bo de Donatello estaba hecho de madera de ratán, una madera muy resistente que se obtiene de un tipo de palma que crece en el trópico, y estaba envuelto con tela para un agarre más fácil. El bo de Donatello fue destruido varias veces por diferentes enemigos, así que con el tiempo, Donatello desarrolló un bo de fibra de carbono con un cableado interno que era capaz de emitir descargas eléctricas, las cuales podían ser usadas para aturdir enemigos humanos y mutantes y deshabilitar aparatos eléctricos o enemigos robóticos. Donatello viaja solo a un futuro terrible. En la serie animada de las Tortugas Ninja de 2003, Donatello tiene la mala suerte de ser enviado solo a un futuro postapocalíptico terrible, en el que verá el destino que le depara a sus hermanos y amigos. Esto pasa en el episodio llamado Same as It Never Was, de la tercera temporada, uno de los episodios más tristes y oscuros de toda la serie. Es tan oscuro que no fue transmitido al aire cuando era emitido en televisión por Fox. Un villano llamado Ultimate Draco usa los poderes del cetro del tiempo para vengarse de las Tortugas Ninja, enviando a Donatello a un futuro alternativo 30 años en el que la Tierra había sufrido un destino terrible. Al llegar, Donatello encuentra una ciudad en caos, en ruinas. Allí encuentra a sus hermanos separados y peleados. Mikey había perdido un brazo y se había convertido en una especie de vigilante nocturno. Leonardo había quedado totalmente ciego y Rafael había perdido un ojo. Por otro lado, Abril comandaba un pequeño grupo armado de la Resistencia y Casey Jones ya no estaba con vida. Donatello los convence de unirse una vez más para vencer a Destructor, quien gobernaba la ciudad. Organizan un ataque, pero lastimosamente, este cobra la vida de Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Donatello, con mucho esfuerzo, logra derrotar a Destructor, pero con la horrible experiencia de haber visto fallecer a sus hermanos. ¿Conoces más cosas terribles que le hayan pasado a Donatello? Participa en los comentarios. Un saludo para los seguidores que siempre están presentes en cada uno de mis videos. Ismael Cantú 7117, Godzilla -1-3500, Don Sombras 2002, Un Geek Más 4003, Kelman Gregorio Bosque 5892. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima.